No es en modo alguno un lugar común decir que me complace mucho proceder a la inauguración de este curso y ser el primero en intervenir en un elenco tan notable como el que nuestra Universidad Politécnica de Madrid se honra en recibir en este curso sobre el mercado único y la Europa sin fronteras interiores. Ni tampoco quiero dejar de asegurar seguidamente que se trata de una de las iniciativas de las que más satisfecho me encuentro personalmente. Creo y estoy convencido de que va a ser un curso excelente, tanto por la calidad y prestigio de los profesores como por la de los alumnos y asistentes y como por la materia a considerar que es nada más ni nada menos que la Comunidad Europea, la Europa de la que formamos parte, la que estamos construyendo, según el título de la primera lección de este curso, la que dentro de unos pocos minutos nos expondrá con pleno conocimiento de causa el secretario de Estado para las Comunidades Europeas, Carlos Westendorf. La Comunidad Europea era, como les decía y repito ahora finalmente, la ensoñación de las libertades. La Europa de moneda única es ahora la conquista de los niveles de prosperidad y bienestar en su sentido más amplio, prosperidad cultural y científica, de respeto a las opiniones ajenas, de interés y ayuda a los países más necesitados y no solamente de prosperidad económica y por el mero afán de figurar entre las naciones más confortables, sólidas y estables del continente. Señores profesores, señores alumnos, queda oficialmente inaugurado este curso. El problema que yo voy a abordar hoy se titula, como ya se ha señalado, la información en el etiquetado en la consecución en el curso del mercado único. En la sociedad actual, la información ejerce una influencia cada vez más importante en los procesos económicos, como ustedes bien saben. Esta afirmación, que es válida en cualquier faceta de la actividad económica, es especialmente aplicable a las relaciones de uso y consumo por las modificaciones producidas en el deseable equilibrio entre oferta y demanda, como explicaré más adelante. Tras la configuración de un modelo de mercado con un elevado índice de concentración de capital, como el que actualmente existimos, y de producción en masa, el consumidor va dejando de ser un elemento determinante en el mercado, por lo menos las tendencias son así, a través de su incidencia en la oferta, como fue tradicional, para pasar a ser un elemento que puede ser manipulado por ésta. Al mismo tiempo, hay un alejamiento cada vez mayor entre el consumidor y el producto o servicio que consume, en el sentido de que estos, el producto o el servicio, son con gran frecuencia extraños al ámbito de los conocimientos o experiencias del consumidor. En la sociedad compleja que vivimos, los productos, como digo, servicios, son cada vez más elaborados y se conoce peor cómo es esta elaboración o cómo se suministran. Este segundo fenómeno obedece, por una parte, a la ampliación de la gama de productos, como estoy diciendo, y servicios ofertados, pero por otra también a la creciente complejidad de los mismos y de los procesos de elaboración o transformación a que son sometidos, como yo decía antes. Ante semejante estado de cosas, la mejor oportunidad que se ofrece al consumidor para salvaguardar su salud, lo primero, su seguridad a continuación y sus intereses económicos en último lugar, pero también con gran importancia, en definitiva, para elegir correctamente de acuerdo con sus necesidades y posibilidades, es la de disponer de una información suficiente y adecuada. Un estricto ajuste de la información disponible en el mercado es, como consecuencia de ello, el único medio para mejorar las cualidades y prestaciones de los mecanismos de mercado, mediante el acercamiento de la capacidad de opción de la demanda a la capacidad de influencia del sector de la oferta. Desde esta perspectiva, la disponibilidad de una información correcta sobre los productos y servicios presenta una doble faceta. Por un lado, la información se configura como un derecho que podremos llamar instrumental, en la medida en que sirve a otros derechos más primarios, como son los relativos a la seguridad, como decía antes, la salud o la defensa de los intereses económicos del consumidor. Así, de un lado, entonces,
derecho instrumental. Pero además, en segundo lugar, la información de los consumidores es también un derecho con valor por y en sí mismo, en la medida en que propicia un funcionamiento democrático, o por lo menos más democrático, del mercado. Por los conocimientos que aporta y las comparaciones que permite hacer a los consumidores, la información aparece como el elemento indispensable de toda acción seria que quiera llevarse a cabo en materia de defensa y protección del consumidor, y sus intereses máximes si se pretende colocar a éste en condiciones de desarrollar el papel que como agente económico le corresponde junto con el mundo de la producción y la distribución. La información del consumidor ha de constituir, por tanto, uno de los principales componentes de la política de consumo, y así lo reconoce dentro de nuestro ordenamiento la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. El problema esencial no está tanto en admitir la necesidad de información, esto es evidente, sino en llegar a un acuerdo sobre la naturaleza misma de la información a comunicar, así como sobre las vías y modos de comunicación. Estamos en una sociedad en que hay exceso de información y no es ajeno este mundo del consumo. Por tanto, es muy importante elegir qué mensaje comunicar y de qué vías o modos nos debemos de servir para comunicar. Para cumplir adecuadamente su papel, el proceso de información de los consumidores debe satisfacer al menos dos exigencias: ser completo o exhaustivo, en primer lugar, y en segundo lugar, estar atento a la pluralidad de fuentes y vías de información. Para ser completa, la información deberá abarcar u ocuparse del conjunto de las condiciones en las cuales el consumidor va a ser inducido a ejercer la función de consumir, y sobre el conjunto de las circunstancias que rodean al acto del consumo: precio de los artículos y de las prestaciones propuestas, calidad y característica de los bienes y servicios ofertados, términos del intercambio y obligaciones jurídicas a las que se compromete el consumidor, etc. También tiene que contener la información las indicaciones necesarias para el correcto empleo del producto o servicio y, en su caso, los elementos de información negativa sobre los peligros y riesgos que van asociados al uso de tal producto o servicio. Para cubrir la pluralidad de fuentes y de vías de información, el sistema social habrá de organizar, al lado de las formas unilaterales de información, en el argot que solemos utilizar, formas unilaterales de información de los consumidores, que son aquellas como negociaciones contractuales, la publicidad y el etiquetado informativo voluntario, sistemas de información neutros e independientes que ofrecen con ventaja una garantía de objetividad. Pero además de estos, existen otros sistemas, comúnmente que denominamos sistemas colectivos de información, que pueden adoptar varias formas concretas: puesta en marcha de una red de centros locales de información de los consumidores, publicación de ensayos comparativos, que luego me referiré más extensamente porque tiene una importancia grande, definición de los programas públicos de certificación de calidad y de concesión de etiquetas de calidad, realización de campañas públicas de información y promoción de obras divulgativas. El proceso global de información, así concebido, cuidará igualmente de respetar la diversidad de los intereses y la heterogeneidad del grupo de consumidores en la elección de los canales y de los modos de expresión de la información que les es destinada. Cuanto hasta ahora acabo de exponerles debe de encontrar, lógicamente, un reflejo en la definición de los principios objetivos y medidas de actuación de cualquier política de consumo, y como después comentaré con más detalle, ha sido asumido plenamente en el marco de nuestra política en nuestro país de consumo. Pero no debe olvidarse, no puede olvidarse, y menos en un curso como este, que la política de consumo nacional está condicionada por la orientación de la política de consumo diseñada en la Comunidad Europea, y que ambas, la nacional y la comunitaria, se enfrentan en estos momentos a la necesidad de responder a los retos que suponen, al menos en el terreno de consumo, la implantación del mercado único europeo. Conviene, por tanto, analizar, aunque sea esquemáticamente, el lugar que el derecho a la información ocupa en el seno de esta acción comunitaria. En 1975, el programa preliminar de la Comunidad para una política de protección de los consumidores, que es el primer documento importante, ponía ya el acento sobre la relevancia
de la información en los procesos de consumo, 1975, al afirmar que la transformación del consumidor convertido en elemento de un mercado de masas requiere una abundante información para permitir a los consumidores, en la medida de lo posible, y entre comillas, lo que se decía en 1975, utilizar mejor sus recursos, elegir más libremente entre los diferentes productos o servicios ofertados e influir sobre los precios, la evolución de los productos y las tendencias del mercado. Este programa señalaba además cómo la información, para cumplir correctamente su función, debería permitir al consumidor, primero, tener conocimiento de las características esenciales de los productos y servicios ofertados, por ejemplo, sobre su naturaleza, calidad, cantidad y precio. En segundo lugar, efectuar una elección racional entre los productos y servicios que competían en el mercado. En tercer lugar, utilizar con toda seguridad y de manera satisfactoria estos productos y servicios. Y en cuarto, decía aquel documento, reclamar la reparación de daños que eventualmente resulte del consumo de un bien o del uso de un servicio. Estos planteamientos estaban ya, digamos, en embrión todo lo que se ha ido desarrollando posteriormente. Y fíjense ustedes qué breve historia es. De hecho, damos un salto adelante y en el reciente Plan Trienal de Acción, el Plan Trienal de Acción va de 1990 al 92, estamos al final del mismo, fue auspiciado, es el que en resumen es la política de los consumidores en la Comunidad Europea, el que está definiendo actualmente la política en este trienio, y fue auspiciado y sacado adelante por nuestro país cuando presidió la Comunidad Europea. Entonces, este plan de acción trienal seleccionó también la información como una de las 4 líneas maestras de actuación, como muestra de un acuerdo generalizado sobre el hecho de que la confianza de los consumidores, necesaria para que la realización del mercado único genere los beneficios esperados, debe alcanzarse, entre otros medios, a través de la información. Ya ven entonces que se reitera en la última, en ese espacio de 1976 que empieza la política de consumo en la Comunidad Europea hasta el plan de acción trienal, se reitera como uno de los pilares de construcción la información. Para el logro de este objetivo de mejor información, la Comisión proponía en el plan de acción trienal, varias iniciativas de interés sobre las que actualmente trabajan los servicios comunitarios. Y vamos a hacer un repaso muy breve de cuáles son ellas. Por ejemplo, la remisión al Consejo de una comunicación sobre la información a los consumidores, estrategia y medios. Otra de ellas es la modificación de la Directiva 79/112 de la Comunidad Europea, que luego hablaremos de ella, la elaboración de una propuesta de directiva sobre etiquetado de productos, el desarrollo del concepto de etiquetado de calidad, el fomento de los análisis comparativos y la redacción de una propuesta de directiva para permitir la publicidad comparativa. Todos estos son los trabajos en los que está, al socaire de este plan de acción trienal, trabajando la Comunidad Europea. Como último exponente de la posición comunitaria en relación con el papel de la información, me gustaría reseñar las palabras del comisario de Consumo, el señor Van Miert, miembro también de la comisión y responsable, entonces, como ven, de los temas de consumo ante el Consejo de Consumidores y Usuarios. Nos decía el pasado mes de enero lo siguiente. En su intervención resaltaba la necesidad de que el consumidor se encuentre a la altura de las circunstancias para hacer frente a la realización del mercado europeo y afirmaba que los presupuestos aprobados por el Parlamento Europeo en materia de consumo para 1992, para el año presente, casi duplicaban los del ejercicio anterior, y eso iba a permitir desarrollar y aplicar nuevas acciones comunitarias, principalmente en el terreno de la información. También Van Miert, tan recientemente como hace 2 meses, nos hacía hincapié en la información. La realización del mercado interior con el desmantelamiento de los últimos obstáculos a la libre circulación de mercancías, capitales, personas y servicios en el interior del espacio económico europeo provocará una mayor competencia entre los actores económicos de los diferentes Estados miembros, qué duda cabe. Esto va a tener consecuencias positivas para los consumidores, ya que va a permitir un aumento y diversificación de la oferta de productos y servicios y, en principio, según, por ejemplo, demuestra el informe Cecchini
recientemente publicado, mejora en sus niveles de precio y calidad. Sin embargo, la estructura del mercado único presenta también riesgos potenciales bastante considerables, no solo para la seguridad, sino también para los intereses económicos de los consumidores. Tales riesgos están ligados en gran medida al incremento en la variedad de productos y servicios, que ya les citaba yo antes, que se pondrán al alcance del consumidor europeo, y a los diferentes niveles de protección que existen todavía entre los diferentes países europeos. Con una extraordinaria frecuencia tenemos que defender niveles que hemos alcanzado en nuestro país legislativos superiores a las normativas europeas. Con todo, la postura a tomar ante esta situación en la que se combinan, como es lógico, como ante toda situación, factores positivos y elementos aparentemente negativos, no ha de ser en ningún caso la postura de rechazo a la idea de integración, ni mucho menos. Por el contrario, lo adecuado es tomar en consideración los riesgos, pero también las posibilidades que el futuro ofrece y actuar en consecuencia para disminuir la incidencia de unos y potenciar el efecto de las otras. En este contexto, la información del consumidor se presenta como uno de los medios más eficaces para preservar todo esto que yo les comento. Confrontado con productos y servicios que anteriormente resultaban desconocidos o al menos inusuales en un determinado mercado nacional y con nuevos productos surgidos a partir de innovaciones propiciadas por el mercado ampliado, el consumidor necesita más que nunca los datos necesarios para poder elegir, para obtener el rendimiento esperado del bien o servicio adquirido y para cumplir su función de contrapeso del sector de la oferta. Y esto que lo he reiterado, esta idea, pues un primer medio fundamental y básico de información al ciudadano, y ya entro en concreto, es precisamente el etiquetado. Cuando hablamos de etiquetado nos estamos refiriendo ante todo a la información que debe de estar presente en un producto para conocer su naturaleza e identidad. Es el etiquetado elemental, básico y como tal ha de tener un carácter obligatorio. Pero también nos referimos a la posibilidad de que la información sobre el producto aporte datos adicionales sobre su calidad o sobre sus efectos sobre la salud o el entorno. Se trata en este caso ya de informaciones cualitativas que en la actualidad tienen tan solo un carácter voluntario, a pesar de la importancia que tienen. En cualquier caso, hay que entender que el etiquetado no solo afecta a los aspectos sanitarios o de seguridad en la compra de bienes, sino que incide directamente en la vertiente económica, en la medida en que ha de permitir un conocimiento suficiente del valor real de lo que se adquiere y comparar, además, en términos también económicos, entre diferentes productos. En el ámbito comunitario, la base de la regulación en este terreno la constituye la directiva que yo me refería antes, la 78/112 de la Comunidad Europea, relativa al etiquetado de los productos, que ha sido modificada repetidamente desde su aprobación, lo que ilustra las dificultades que conlleva definir el contenido y la presentación de la información por la vía del etiquetado. Posteriormente se ha abordado la cuestión del etiquetado nutricional. Esta que les refería yo antes es etiquetado en general. La que me refiero ahora es ya etiquetado nutricional mediante la Directiva 90, o sea, de hace 2 años nada más, sobre etiquetado nutricional, la Directiva 496, que se refiere al etiquetado de propiedades nutritivas de esos productos alimenticios. Esta disposición tiene carácter voluntario en cuanto a la inclusión de este tipo de información, si bien establece que, caso de proporcionarse, ha de hacerse en la forma prevista por la directiva. En 1989, el Consejo adoptó una resolución sobre las prioridades futuras para relanzar la política de protección de los consumidores, en la que se otorga prioridad a la promoción de la seguridad de productos y servicios, así como a la mejora de la información sobre la calidad de productos y de servicios. Resalta en ella, en particular, el hecho de que propone la búsqueda de un marco comunitario para la información sobre los productos por medio del etiquetado. También aquí el Consejo de la Comunidad Europea hacía énfasis en el etiquetado. A este respecto son interesantes las conclusiones a que ha llegado un coloquio europeo desarrollado en torno a la búsqueda de una solución comunitaria a la cuestión del etiquetado. De acuerdo con ellas, parece más conveniente hallar un método europeo de información mediante el etiquetado que elaborar una etiqueta europea. Esto se ha debatido mucho y el resultado, ya les digo, que es encontrar un método en Europa
de información mediante el etiquetado y no tanto elaborar una etiqueta europea, pues se manifiesta el deseo de contar preferentemente con una reglamentación mínima que no encorsete a la etiqueta misma. En materia de etiquetado voluntario, las instituciones comunitarias han realizado también un esfuerzo importante, que ha conducido a la aprobación de sendos reglamentos relativos a la producción biológica de productos agrarios y las indicaciones al respecto en los productos agrarios y alimenticios, lo que llamamos etiquetado biológico. Y también ha hecho avances en el etiquetado ecológico, o creación de una etiqueta de calidad ecológica para los productos más respetuosos con el medio ambiente. Se están realizando igualmente los trabajos necesarios para la adopción comunitaria de reglas sobre el etiquetado de aparatos domésticos y el consumo de energía de estos, pero son futuribles, es decir, se está trabajando en ellos. Y en fase más avanzada se encuentra una propuesta de directiva sobre información al paciente sobre los medicamentos a través del prospecto y otra sobre los productos sanitarios. Aunque de la simple enumeración de las normas comunitarias en torno al etiquetado se desprende que existe una clara preocupación por estas cuestiones y que parte de ellas ya tienen un adecuado tratamiento en el plano europeo, no deja de ser cierto que cabría esperar un mayor número de iniciativas comunitarias. Fíjense ustedes que todavía se está debatiendo temas tan importantes como el etiquetado en medicamentos. La necesidad de armonizar dentro del conjunto de la comunidad la forma de informar al consumidor sobre las características de un gran número de productos es evidente, si se tiene en cuenta las funciones de esta información que anteriormente he apuntado. Sin embargo, no puede ignorarse la dificultad de esta tarea. Obviamente, cualquier intento de regulación ha de partir de las propias instituciones comunitarias o de propuestas formuladas por asociaciones de consumidores, ya que no parece existir excesivo interés entre los fabricantes por ampliar o normalizar el contenido del etiquetado empleado. Y lo digo con ánimo de crítica, pero es así. Entiendo que esta no es a largo plazo la mejor estrategia de un fabricante, y puesto que debería adoptar, yo creo, ante el elemento clave de competitividad, la calidad es fundamental y una información completa sobre las características de un producto, en último extremo, pues es una prueba de que su fabricante confía plenamente en sus cualidades. Por ello, el presentar una amplia información mediante un etiquetado completo y comprensible habría de ser, más allá de cualquier regulación al respecto, una práctica generalizada. Sin embargo, ya digo que las iniciativas son o a instancias de la propia administración de la comunidad o a instancias de las asociaciones de consumidores. En todo caso, y a falta de una orientación voluntaria en este sentido, cabría considerar la posibilidad de mejorar a escala comunitaria la información en el etiquetado de determinados productos, siguiendo con ello la pauta ya marcada por los propios Estados miembros en sus respectivos ordenamientos. Cuando posteriormente pasemos a analizar la situación española en cuanto a la regulación del etiquetado, tendrán varios ejemplos de esta posibilidad. Nuestro país tiene un importante desarrollo en este tema, ya que, y ahí verán cómo muchos productos que citaré no existe perspectiva todavía comunitaria específica de hacer esta información en el etiquetado. Otros problemas que se plantean a nivel comunitario y que no podemos afrontar desde aquí, no por falta de interés, sino por no ser prolijo y acotar el tiempo de mi intervención, es el idioma en el que irá redactada esta información y el uso de símbolos, en concreto pictogramas. Cuestión que nosotros hemos resuelto, como otros países, legislando que toda la información debe de constar, al menos, en nuestra legislación, es que toda la información debe constar al menos en castellano, en tanto que lengua oficial de todo el Estado. Esta postura no ha sido compartida por el Tribunal de Justicia de las Comunidades, pues las sentencias últimas lo que dice es que basta que en el idioma del país correspondiente conste únicamente la información esencial, no toda como nosotros exigimos. Las limitaciones que la información vía etiquetado presenta han hecho que la misma se haya visto apoyada por otros medios, de entre los cuales yo quería referirme a los análisis comparativos. El análisis comparativo viene a dar respuesta a un conjunto de preguntas que cualquier consumidor debe formularse antes de elegir un producto o servicio. Las preguntas pueden ser muchas, pero se podrían resumir en dos. ¿Es cierto lo que un producto o servicio dice sobre sí mismo en su etiqueta o en la información que le acompaña? Primera pregunta, que engloba
muchas. Si lo es, satisface la necesidad específica que un consumidor concreto tiene en relación, o yo consumidor completo tengo en relación con este tipo de bien o servicio. La realización de un análisis comparativo permite que el producto o servicio testado, probado, por un agente imparcial y dotado de los conocimientos o los medios suficientes para determinar sus características y, en su caso, reunir toda la información necesaria sobre un producto o gama de productos. En la práctica, estos análisis generalmente los efectúan las organizaciones de consumidores y en alguna ocasión, luego citaré, por otras instituciones, publicaciones especializadas, etc. Sus informaciones destinadas específicamente a los consumidores contribuyen a mejorar la transparencia del mercado, no solo en interés del consumidor, sino también por motivos puramente económicos. Además, sirven también a los intereses de los productores y distribuidores cuyos productos son analizados. Estas informaciones ayudan al consumidor a realizar una elección racional entre varios productos ofertados en el mercado y a elegir los productos que corresponden mejor a sus propias necesidades y a sus posibilidades financieras. Esta conceptualización de los fines e importancia de los análisis comparativos no requiere ninguna explicación adicional. Por ejemplo, en Europa hay ya varios organismos especializados en realización de este tipo de análisis. En Alemania, por ejemplo, lleva ya años funcionando, es el más prestigiado, es el Stiftung Warentest, cuyos trabajos gozan de gran prestigio en el ámbito comunitario. También en Francia se ha potenciado hace tiempo los ensayos practicados por el Instituto Nacional de Consumo y se ha creado en 1987 la Autoridad de Análisis Comparativos, por ejemplo, como órgano especializado. Y realmente todos los países europeos, excepto algunos, 3 en concreto nada más, tienen todos, hacen análisis comparativos de productos o servicios. Si el análisis comparativo complementa la información de un producto en el marco de los mercados nacionales, su intensificación como instrumento al servicio del consumidor, y es política, por ejemplo, de mi Secretaría General, la potenciación, como en toda Europa, de estos análisis, esto todavía hay que acentuarlo ante el reto del mercado interior. Pese a ello, en este campo no existen disposiciones comunitarias, es otra de las carencias que existe. Y dado que la Comisión no asemeja estos análisis comparativos a la publicidad comparativa, que podría ser una vía, las disposiciones que se ocupan de la publicidad no les son aplicables, de tal manera que entonces no están regulados los análisis comparativos. Existen, sin embargo, problemas metodológicos que requerirían de algún tipo de ordenación válida para el conjunto de la Comunidad Europea, sobre todo habida cuenta de que la propia Comisión ha manifestado su voluntad de fomentar este tipo de análisis. En este sentido, numerosas organizaciones de consumidores de la Comunidad y de otros países europeos han creado el European Testing Group, por ejemplo, a fin de asumir conjuntamente la realización de análisis. Este grupo se propone limitar el coste de los análisis, evitar las publicaciones contradictorias sobre los productos o servicios, concebir métodos de análisis comunes, promover los análisis que estimulen la conciencia pública frente a sus propios intereses y salir en ayuda de las pequeñas organizaciones de consumidores. Sus asociaciones miembros de este grupo europeo deciden conjuntamente los análisis a practicar sobre ciertos productos, en concreto sobre bienes de consumo durables, particularmente automóviles, instrumentos electrónicos, electrodomésticos y equipamiento doméstico. Estos son lo que más se suele comparar, automóviles, ya digo, instrumentos electrónicos, electrodomésticos, etc. Pues es en estos bienes donde los efectos económicos de una correcta elección son más sensibles. Los análisis son efectuados por laboratorios seleccionados por el grupo que decide los métodos a practicar, examina y aprueba los resultados y las conclusiones. Después de realizar los análisis, pero antes de publicar sus resultados, los datos técnicos y las medidas se transmite a los fabricantes de los productos en cuestión para darles opción a respuesta o a matizaciones. Posteriormente, las informaciones ya después de esta consulta son difundidas a nivel nacional, pero los resultados son discutidos en común por este grupo en que participan, como ya decía antes, varios países europeos. Cada organización publica los resultados con una referencia al grupo en la medida en que estima que es beneficioso para los lectores. La publicación de los resultados está, pues, adaptada a la especificidad de cada uno de los mercados nacionales y el coste de los análisis se sufraga entre todos ellos.
Si los consumidores están interesados por la información sobre las cualidades, lo están también por lo que se refiere a los precios. La comparación de precios de los productos entre países diferentes actualmente no tiene nada más que un interés limitado a causa de los diversos obstáculos que saben todavía existe para la circulación de mercancías. Pero la situación no será la misma cuando la realización del mercado interior haya suprimido o al menos disminuido estos obstáculos. Para algunos autores la publicidad es un medio de información. En el fondo, este sería su objetivo originario, pero actualmente debe admitirse que sus funciones van claramente en otra dirección, al menos mayoritariamente. En la medida en que sirve a tales fines informativos, habría de considerarse también la ordenación de la publicidad en el marco comunitario ante la perspectiva del mercado interior como tercer vehículo de conocimiento de los consumidores. En todo caso, y aunque sea en términos negativos, se hace necesario adoptar medidas que impidan que la publicidad se convierta en un instrumento para inducir a confusión o a confusiones al consumidor. Cuestiones como la publicidad de productos comunitarios no nacionales, las reglamentaciones o las reglas deontológicas consensuadas en vigor en los diferentes Estados miembros o las derivadas de innovaciones técnicas, como la difusión televisiva por satélite o cable, requieren una respuesta a nivel comunitario. En el marco descrito, el legislador español, sin perder de vista las acciones comunitarias que desde 1975, ya les señalaba, se empezaron a desarrollar en esta materia, optó por la regulación de los supuestos más importantes en un solo cuerpo legal que requeriría por su propia naturaleza un posterior desarrollo reglamentario. Me estoy refiriendo a la Ley 26 de 1984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, publicada en el año 84. En ella no parece desacertada la formulación que ha realizado el legislador en base a diversas consideraciones y por lo que hoy y ahora nos interesa, lo es por dos fundamentalmente. En primer lugar, porque se contempla al consumidor como sujeto titular de determinados derechos con independencia de aquellos que puede tener como parte en las múltiples y concretas relaciones jurídicas en las que intervenga. Y en segundo lugar, y a mí me parece muy importante, porque ofrece un marco básico general ponderado que permite a través de un desarrollo reglamentario su adecuación en el tiempo a las posibilidades del mercado. La figura del consumidor y su defensa y protección habían ido adquiriendo carta de naturaleza en nuestro país a lo largo de nuestra reciente incorporación a este fenómeno que yo me refería antes del consumo de masas, si bien de forma dispersa y sin que hasta la promulgación de la Constitución se hubiera ocupado un texto legal de contemplar y recoger todos los derechos, y así lo hace en el artículo 51 de nuestra Constitución. Este artículo aporta la base, el soporte para el desarrollo de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que hace unas enunciaciones de principios generales y, posteriormente, entre los derechos básicos recogidos en el artículo 2 se contempla algo que se refiere a lo que hoy estamos hablando. La información concreta sobre los diferentes productos o servicios y la educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre el adecuado uso, consumo o disfrute. Este derecho es posteriormente desarrollado en los capítulos 4 y 5. El contenido del derecho a la información se concreta, y entonces vamos a ver ahora, básicamente en la posibilidad para el consumidor de tener un conocimiento suficiente sobre las características de los productos y servicios que consume y de las condiciones de su adquisición y situación en el mercado, de forma tal que le permita realizar una opción de consumo razonable, fundamentada y consciente de lo que adquiere. Se trata de un derecho de los que llamamos instrumentales, ya me decía antes, como hemos apuntado en un principio, pues constituye la base que posibilita el conocimiento de las consecuencias derivadas del consumo y de los derechos que le asisten para la consecución de los fines amparados por el derecho a la salud y a seguridad. Bueno, muy bien. Tiene especial contenido de este derecho, vamos a ver, los aspectos más relevantes son del mercado, la publicidad, las condiciones generales de la concentración y el etiquetado. Y vamos a referirnos ahora en nuestro país al tema del etiquetado. Esta cuestión ya la ley que me estoy refiriendo pone acento en ella y, aunque no parte el texto legal de un concepto estricto de etiquetado, sino que se limita a establecer, con carácter general, que los bienes, productos o servicios deben de incorporar, llevar consigo o permitir de forma cierta y objetiva una información veraz, eficaz y suficiente sobre sus características esenciales. Serán los textos de desarrollo específicos para cada bien o servicio
los que han de delimitar con mayor precisión las exigencias aplicables en cada caso. Como consecuencia lógica de este planteamiento, se aprobó el Real Decreto del año 88, el 1468, en la documentación llevan ustedes una referencia a todas las normas que hay publicadas no solo en la Comunidad Europea, sino en nuestro país, y yo me referiré rápidamente a ellas porque las tienen en el texto recogidas. Bueno, este Real Decreto que yo les estoy comentando es del año 88 y ya habla sobre etiquetado, en concreto, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a la venta directa a los consumidores y usuarios. Es la primera concreción legal de nuestro país, Real Decreto del año 88 de productos industriales. Por lo que a los productos alimenticios y alimentarios se refiere, la ordenación es de ese mismo año también, en otro decreto, también ya digo del año 88. Además del etiquetado general que hemos citado, que son estos dos de productos industriales y de productos alimenticios, hay las reglamentaciones técnico-sanitarias aplicables en cada caso a las diferentes categorías de productos alimenticios y ahí en ellas prevén entre sus disposiciones ciertas especificaciones sobre el etiquetado. Todas las reglamentaciones técnico-sanitarias, que son muy complejas y variadas en nuestro país, llevan en muchos casos menciones al etiquetado. Otros productos cuentan también con su reglamentación especial en materia de etiquetado y los voy a enumerar muy rápidamente, ya estoy acabando. Son los medicamentos y especialidades farmacéuticas en nuestro país, están regulados por orden ministerial, tanto para uso humano como uso veterinario. Y además ahí se especifica diferenciadamente el contenido informativo de los embalajes, envases y prospectos. Está arreglado en nuestro país, que ya veían que la Comunidad Europea no lo tenía. Los cosméticos, por ejemplo, que están en el año 88 reglamentados, su etiquetado. Los productos y sustancias peligrosas, los detergentes. En este campo existe además un acuerdo firmado entre la Administración y el sector con vistas a promover mejoras en el etiquetado. Por ejemplo, otro campo, las pinturas, barnices, tintas de impresión, colas, pegamentos, etcétera, también tiene un decreto. Los pesticidas, los fertilizantes, los textiles, los productos de marroquinería, los juguetes, artículos para niños y objetos de broma, los aparatos a gas, los aparatos eléctricos de baja tensión, entre ellos los electrodomésticos. Por ejemplo, la Comunidad Europea está ahora trabajando en este campo precisamente para sacar una normativa sobre aparatos eléctricos de baja tensión y en especial los electrodomésticos. Nosotros lo tenemos reglamentado en un Real Decreto del año 88 también. Los aparatos a presión del año 88 y el tabaco. He hecho una selección, no sé si exhaustiva, pero en la que están las principales normas, los tienen ustedes en el texto. Por lo que respecta a las denominaciones de calidad, los productos alimenticios presentan características particulares en razón de su misma naturaleza, de su origen, de su fabricación, de su transformación, etcétera, por lo que son objeto de una legislación que define y reglamenta las distintas denominaciones específicas de origen y general. Numerosos productos, como saben ustedes, cuentan con esta protección de denominación, vinos, quesos, etcétera. Recientemente, y ya acabo, en el último Consejo de Ministros del viernes pasado, el día 6, se aprobaron dos decretos. Uno, que era sobre el etiquetado de la emisión aérea de ruidos por aparatos, para hacer fiables las medidas y comparables unas con otras. Y una nueva norma general para el etiquetado, una actualización de ese etiquetado que yo les decía, esa norma del año 88, ese decreto sobre productos alimenticios, se ha vuelto a actualizar porque es otra de las características que lleva el etiquetado, que tiene que estar en continuo cambio, en continua transformación. En este decreto que modifica el anterior, ahí se da cabida dentro del ámbito de aplicación de la misma a los productos a granel, que es uno de los problemas que tenemos en nuestro país, y hasta ahora estaban excluidos. Lo que viene a demostrar que no hemos acabado con todas las posibilidades de información mediante el etiquetado al consumidor y así seguiremos abordando las distintas facetas aún no cubiertas y iremos adaptando también nuestra legislación a las directivas comunitarias que se vayan produciendo y que ya les digo, existe en este momento un gran acúmulo de ellas pendientes de promulgar. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco Ortega, doctor Ortega, secretario general para el Consumo y la Salud Pública.
Yo creo que ha hecho usted una exposición muy pormenorizada de muchos aspectos que efectivamente España ha reglamentado ya en esta materia. Yo creo que ha quedado a la vista que muy trascendente, muy importante. Pero ¿vale la pena seguir reglamentando con anterioridad materias que a su vez va a abordar de forma inmediata o lo ha hecho ya la Comunidad Europea? ¿Tiene eso sentido? Vamos a ver, yo creo que sí, entre otras cosas porque, bueno, yo creo que diríamos por un doble objetivo. Por uno, porque de esta manera forzamos, obligamos a que la comunidad homogeneice las normas. Es decir, hay normas que son muy importantes que haya un cuerpo de doctrina ya en diferentes países para que la Comunidad Europea inicie el grupo de estudio, etcétera. Eso es, digamos, una de las utilidades. Y la otra utilidad es que hay productos que son tan importantes que es que no pueden pasar sin promulgar una norma. El etiquetado, además, no es inamovible, como estamos viendo. Es decir, que si nosotros tenemos el decreto más antiguo, es del año 88, es de hace 4 años, ya el de productos alimenticios, por ejemplo, que es el de los más importantes y cambiantes, ya lo hemos tenido que modificar, porque es muy dinámico el proceso. De manera que no importa, nosotros estamos en absoluto contacto y en todas las comisiones de la Comunidad Europea en Bruselas para saber cómo va la marcha de los trabajos y además participamos en ellos. De manera que así medimos si es conveniente o no. Bueno, es lógico lo que me está diciendo, cuando sabemos que una norma está a punto de salir en la Comunidad Europea y tiene luz verde, pues lógicamente nosotros esperamos a que salga. Pero otras veces sabemos que tiene problemas y tarda mucho. Hay en general, en el mundo del consumo hay una gran fractura, una gran división en la Comunidad Europea entre el norte y el sur. El norte reglamenta mucho menos porque tiene un nivel cultural, en general es así, más alto, el consumidor tiene unos niveles más altos, tiene asociaciones de consumidores muy potentes, únicas en cada país, y, bueno, en general no es muy proclive a reglamentar, o es mucho más parco. A nosotros, digamos, el sur de Europa se nos ha dicho a veces todo lo contrario, que somos demasiado prolijos en reglamentar. Yo creo que eso tiene también, no es porque nos guste reglamentar, es porque de alguna manera es una forma de incidir sobre la población, ¿no? Si reglamentando, sin que con eso uno sacralice las cosas, sí que hace estimular la propia conciencia ciudadana, etcétera. Esto es un fenómeno que divide claramente al norte y al sur. Y entonces, bueno, en general, pues por ejemplo, ahí está, y no sé si me estoy pronunciando más porque creo que hay una palabra prohibida, en la publicidad del tabaco, ¿no? Pues hay una fractura clarísima entre cómo publicitar. Es decir, el sur de Europa en general quiere sacar lo que se está dirimiendo actualmente, que es sacar una orden absolutamente prohibicionista sobre la publicidad del tabaco. El norte no quiere. Entonces, bueno, pues esto hace que... Entonces, en resumen, es interesante promulgar normas y ser activo. Nosotros creemos que sí, evidentemente, porque además en este campo, por lo menos, es evidente que se cumple el etiquetado. Es decir, nosotros esto se estudia siempre con el sector industrial, en este caso, por ejemplo, en alimentos, en la FIAB, la Federación Española de Bebidas y de Alimentos y Bebidas, y se hace con ellos, de manera que muchas veces son ellos mismos los que te están pidiendo, porque es una forma también de, digamos, de hacer que nuestros productos salgan hacia afuera. Nosotros tenemos que validarlos más. Nuestros etiquetados tienen que ser muy complejos porque es una forma de que sean y de defendernos muchas veces. Por ejemplo, me estoy prolongando demasiado, nosotros tenemos un apercibimiento en la comunidad pues porque hay productos, por ejemplo, de turrón, un famoso se llama turrone italiano, que está hecho con hueso de albaricoque. Nosotros no podemos permitir, y por eso nuestra reglamentación tiene que ser un poquito prolijas, duras, pues para frenar, no frenar el libre mercado, pero sí frenar un fraude como es ese, ¿no? Es que es vender un producto que no tiene nada que ver con un producto excelente como es el turrón español, ¿no? O, por ejemplo, en nuestra política ahora francamente agresiva respecto al jamón ibérico, bueno, al jamón no ibérico, sino al jamón serrano nuestro, pues está en este momento Alemania, Países Bajos, Francia, está teniendo
una entrada muy importante. Debemos ser muy rigurosos con la calidad, con el etiquetado de lo que esto tenemos que hacer las cosas bien. Vamos con la primera pregunta. Sí, me llamo Manuel Olaya, soy del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y experto en temas de calidad. Entonces, yo quisiera hacerle 3 consideraciones, bueno, aprovechando que está aquí. En principio, preguntarle a qué es debido la tardanza que hay en la transposición de la Directiva 374/85 de responsabilidad civil de productos. En segundo, si no cree que es suficiente con las marcas CE de seguridad, para, digamos, o debía haber sido un criterio prioritario por parte de la comunidad el informar a los consumidores sobre el alcance de estas marcas de seguridad. Y en tercer lugar, ¿qué opina de la implementación de todo esto en las reuniones de normalización y, además, la participación de los consumidores en estas reuniones? Gracias. Vamos a ver. Me hace usted varias preguntas. Primero, la responsabilidad de productos defectuosos. No quiero desvelar ningún secreto, pero la transposición, si se hubiera hecho, si nosotros como, digamos, Secretaría General de Consumo y Salud Pública, aceptáramos la transposición literal, es un ejemplo, bajaríamos nuestro techo. Es decir, hay 3 puntos en esa transposición, es una reglamentación que estamos pues retrasados en su transposición, pero que no es caprichosa el retraso, es decir, obedece a que, digamos, el Ministerio de Justicia, que es el responsable, quiere, pues lógicamente, cumplir los plazos o ha querido cumplir los plazos y tal. Pero no podemos permitir, en mi manera de ver o bajo mi Secretaría General, el hacer una transposición literal. ¿Por qué? Porque nos baja el techo en 3 cosas. En nuestra legislación hemos hablado de responsabilidad del último suministrador de producto. Es decir, ante el mercado único es muy peligroso aceptar solo la responsabilidad del fabricante, porque están continuamente formándose empresas, deshaciéndose, fusionándose, cambiando de nombre. Imagínese usted lo que nos va a pasar pues cuando empecemos a tener productos que, pues, y ante también nuestro nivel cultural, que tampoco es muy dispar con el resto de Europa, pero en el que ese producto nos haya provocado un problema y tengamos que andar buscando al fabricante que está, pues, en Dinamarca y que además ha desaparecido y que se ha fusionado o ha cambiado de nombre. Entonces nosotros, en nuestra reglamentación, decimos la responsabilidad a quien ha vendido al consumidor ese producto o ha suministrado ese servicio. Esa es una de las cosas que no podemos rebajar porque nos parece que es importante. Otra es lo que se llama la inversión de la carga de la prueba. Yo no soy jurista y estos términos seguro que lo digo bien, pero lo digo literal. El sentido es el siguiente. Ahora, en nuestra normativa pretendemos que, por ejemplo, ante una intoxicación típica, una intoxicación alimentaria en un establecimiento de restauración, tal como está esta transposición literal, el intoxicado tendría que hacer una demostración de que lo han intoxicado. Es decir, a ver cómo uno, después de salir del hospital, si es que ha ido al hospital, o después de estar enfermo, tal, va, comprueba que el alimento que tomó, la mayonesa no sé cuánto, estaba con salmonela. Pues es dificilísimo. Entonces, nosotros decimos que es al revés. Tiene que ser, cuando haya dolo, cuando haya daño, tiene que ser el restaurador, en este caso, el dueño del restaurante, el que demuestre que ese colectivo, de esa comida de varias personas que se han intoxicado, no es porque pasaron por la calle todos juntos y les dio un aire, ¿no? Me explico, ¿no? Esa es la segunda historia. No me voy a prolongar. La normalización es otro tema que es importante. Yo sé que AENOR está en este momento, ya ha empezado que en la Comunidad Europea se empieza a decir que conviene normalizar no solo lo que tradicionalmente se normalizaba, sino, por ejemplo, los productos alimenticios. Esto también es una posición muy del norte,
¿no? Los países del norte dicen normalicemos también los productos alimenticios y simplemente pues con esa norma sería suficiente. Nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros, los países del sur, mantenemos mecanismos de CIOA, que se llaman, que es como se llama el organismo que yo presido aquí en España, que es el Consejo, la Comisión Interministerial de Ordenación Alimentaria. Y es que en el seno de ella, tienen que estar asuntos exteriores, pero tiene que estar agricultura, lógicamente, con un sesgo más comercial, pero tiene que estar sanidad, porque los productos no tienen, es decir, tienen que tener una primera norma, que es la salud de la población, que no nos hagan daño, ¿no? Por tanto, yo no soy proclive a la normalización general de todos los productos, sí, como no a la normalización de productos industriales, etcétera. Y luego, respecto a las marcas de la comunidad, esto no lo he entendido bien la pregunta, la que me ha dicho, sí. Le voy a aclarar, yo creo que la anterior tampoco me la ha entendido. Yo he dicho que qué opina de la escasa o deficiente participación de los consumidores y de la escasa y deficiente promoción por parte de la Administración Pública de esa participación en las reuniones de normalización, que los expertos sabemos que es esencial y básica. Y respecto a la marca CE, que ya conoce usted, que por ejemplo los juguetes, incluso reconocido en nuestra legislación española, es la marca que se va a imponer como marca de seguridad. Es decir, es una marca que el consumidor tiene que identificar como producto que ha pasado unos test o unas garantías de seguridad. Y no veo en ningún sitio que se esté promocionando este tipo de marca. Y respecto a la primera cuestión de la transposición, hombre, yo le diría que es lamentable que en España no se haya traspuesto porque quedamos 2 o 3 países nada más por transponer. Y cuando pase un daño de un producto español en el extranjero, pues quizá le estén aplicando una ley a ese producto muy distinta de la española y por tanto de las garantías jurídicas que puede tener el fabricante que ha fabricado ese producto. Bueno, vuelvo a contestar entonces, perdón. Sí, tiene usted razón que en la normalización recientemente se va a modificar el pleno de AENOR en nuestro país y, por ejemplo, va a dar cabida al Instituto Nacional de Consumo en su comité directivo o algo así. Y luego hemos instado, y AENOR está en una excelente predisposición a que en los mecanismos de normalización había ya en algunas comisiones, aunque reconozco que con poca, no en muchas, para que sistemáticamente estén presentes los consumidores. A mí me parece que es fundamental. Estoy de acuerdo con usted en que hay poca presencia y que se debe de estar. Estoy de acuerdo con las marcas de seguridad. Yo sé que el Instituto Nacional de Consumo está trabajando en ello, pero no sé decirle más. Y respecto a la Directiva de Responsabilidad de Productos Defectuosos, yo le diría que sabemos que Bruselas está esperando este pulso que estamos teniendo en nuestro país, porque si se llegara a producir una norma con la exigencia que nosotros queremos, probablemente habría en un cierto plazo una modificación de esta norma europea, que es poco exigente. La propia Bruselas lo reconoce. Tiene usted razón que hay que guardar siempre a veces un equilibrio, ¿no? Es decir, entre promulgar una norma y estar sin ella a promulgar una norma no suficientemente adecuada. Eso yo espero, y hay visos de que el Ministerio de Justicia acepta. Había otro punto que hemos en cambio nosotros cedido porque nos parecía poco, que no era importante, y yo creo que en estos momentos hay visos de que se pueda llegar a un consenso y ya sacar adelante esta norma de responsabilidad civil. Pero vuelvo a repetir que me gustaría que saliera bien, ¿no? Es decir, con una gran garantía para los consumidores. A veces lo bueno es enemigo de lo práctico, pero yo creo que en este caso merece la pena. ¿Y otra pregunta ya? Por favor. Me llamo Jaime Sánchez Montero, soy ingeniero y máster en Comunidades Europeas. Aparte de que nos ha señalado, claro, que el objetivo fundamental del etiquetado es uno de los que
tratan de cumplir el objetivo de la defensa de salud y seguridad de los consumidores, que es uno de los objetivos que incorporó el acta única entre todos los temas del tratado, me queda una terrible duda, y esta es mi pregunta. Después de que la información no siempre creo que es ni completa, ni clara, ni entendible para el usuario, que es precisamente al que al final vamos a defender, y supuesto que lo fuera, y hasta le acabo de oír que lo que pretende la normativa española es ser más exigentes y una serie de cosas. Mi pregunta es, ¿qué herramientas de control usa su secretaría para ver que las etiquetas, incluso cuando se ponen, se cumplen? Es decir, ¿en qué medida coinciden los contenidos con los que hay etiquetas? ¿Y en qué medida? Ya que me ha asombrado. Pues claro, la declaración verbal es buenísima y es la que muchos propugnamos hace muchos años, que la carga de la prueba no esté en el consumidor. El hecho, y de hecho, que cuando aquí ha habido problemas, y los hemos vivido personalmente muchos, la carga de la prueba ha ido siempre sobre el usuario del consumidor. Y no hemos visto la herramienta de ustedes como control de que efectivamente eso se cumple, porque en las distintas responsabilidades que hay desde Europa hasta el último escalón del consumidor, hay la soberanía de los Estados para defender la salud y seguridad. Y los hechos son que nos entran productos que ustedes no han controlado, que llegan al consumidor productos que tiene que demostrar que le han quedado inválidos, que incluso yo tengo sentencia concreta y además muy relacionada con una serie de cosas en las cuales se dice que yo no he demostrado quién era el que intoxicó a mi familia y que por lo tanto se sobresee todo, cuando yo lo que señalé es que indudablemente por el Ministerio Público, con la herramienta de ustedes, se busca el tema. Es decir, que la declaración de lo que leo yo no coincide en nada con los hechos que uno contempla. Pero es más, aunque el rigor del Código Alimentario, que en España es bastante completo, cada una de las medidas que uno ha pedido, incluso con previo coste, en el Instituto más avanzado de Majadahonda, está en el coste de cada uno de los elementos que se llega siempre ex post y además nunca poderlo demostrar. Vuelvo a preguntar, ¿qué herramientas tienen ustedes establecidas para asignar en los escalones de responsabilidad y ver que además lo que dice la etiqueta se cumple para que realmente la carga de la prueba no sea de declarativa, que claro que no debe ser sobre el usuario, pero de hecho no lo sea? Gracias. Muchas gracias. Vamos a ver, los instrumentos son, como usted bien sabe, en nuestro país las competencias de consumo están transferidas a las comunidades autónomas. No, vamos a ver, es una polémica tonta, pero le digo que... Un momento, fíjese que transfiriendo, al final le llega toda la responsabilidad, toda la atribución al usuario. Yo estoy preguntando que así como hay una responsabilidad alta en la Comunidad Europea sobre que la disposición sea homogénea y exigente, hay una a nivel nacional de España y luego hay algunas de algunas comunidades, pero no vaya a decir que usted ya, como ha transferido todas las comunidades y al usuario, pues indudablemente no le queda ninguna. Le noto prejuiciado hacia lo que voy a decir porque no me ha dejado ni expresarme en dos palabras. Vamos a ver, o sea, lo que le tengo que decir, y no empezaba por ahí, si además no es mi forma de ser, ni es la de la Administración el quitarse problemas. Estoy en un sector muy duro, en donde, por ejemplo, la salud pública pues tiene serios problemas, no solo los de consumo, sino de salud pública, y entonces no rehuyo responsabilidades. Lo que le estoy explicando es que en nuestro país, menos el aspecto normativo, está todo transferido, la política de consumo está transferida a las comunidades autónomas. Incluso ahora Aragón ya tiene transferido la posibilidad de reglamentación y en este pacto autonómico que se acaba de hacer entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español se contempla también que la posibilidad de normar, de desarrollar reglamentaciones la hagan las comunidades autónomas, no solo Aragón, que tenía esta transferencia, sino todo ello. Entonces, ¿qué ocurre? Que la actuación para cumplir el etiquetado, eso es lo que le quería explicar, está básicamente en manos de las comunidades autónomas. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen por dos mecanismos. Uno, por la inspección de consumo, una inspección que tiene poca tradición en nuestro país, se desarrolló muchísimo a raíz de la colza, del síndrome tóxico, y que ahora pues cubre todo el territorio, los ayuntamientos, etcétera, etcétera. También los ayuntamientos tienen cometidos
en la vigilancia de los etiquetados. El otro gran mecanismo que tenemos es la red de alerta, que hay dos, una red de alerta consensuada con todas las comunidades autónomas para temas de consumo y hay otra red de alerta de higiene alimentaria, pero a esta no me voy a referir. En la red de alerta, cuando aparece, lo digo referente a lo que usted me está diciendo, por ejemplo, unos neumáticos que aparecieron este verano que venían de Alemania y que se estaba introduciendo no solo en nuestro país, sino en varios, que eran de tractor y se estaban vendiendo a automóviles, con el problema de que no podían ir a más, en cuanto el vehículo superaba los 40 kilómetros, podía reventar el neumático, con lo cual, imagínese lo peligroso. Bueno, pues la red de alerta, esta que me estoy refiriendo, con todas las comunidades autónomas, que está conectada a la red europea, nos advierte inmediatamente, o nosotros, cuando detectamos, nosotros digo el país, detectamos esto, se comunica inmediatamente por la red de alerta. Esta red de alerta se ha perfeccionado recientemente con todas las comunidades autónomas para hacer varias cosas. Una, hacer gradación de la alerta. Va desde una alerta simplemente preaviso hasta la alerta máxima, que sería este ejemplo que yo le estoy diciendo. Otra condición es que se limita en el tiempo y otra es que sea absolutamente confidencial las informaciones que aquí hay. Ya le digo que los dos instrumentos entonces son, en resumen, las inspecciones de consumo y los productos, y la inspección de consumo de consumidores y usuarios es la posibilidad de hacer seguros por la responsabilidad cuando hay un producto defectuoso. Esto, en su tono también, era que nosotros aquí estamos todavía cercanos a países subdesarrollados, pues no están así. Es decir, por ejemplo, los seguros en el mundo desarrollado, solo en Alemania hay desarrollado un seguro para los medicamentos. No hay ningún otro seguro desarrollado cuando un producto es defectuoso. Nosotros aquí lo estamos intentando desarrollar en dos campos, porque es el artículo 30, es otro de los problemas que trata esta transposición, vulnera gravemente el artículo 30 de la Ley de los Consumidores y Usuarios. Y entonces, en ese artículo, lo que habla es de crear ese seguro de responsabilidad. Lo estamos explorando en el campo de las toxificaciones alimentarias, en los restaurantes y en general en todos los establecimientos de restauración, y lo estamos explorando también en medicamentos, porque el único antecedente que hay es este. Eso es lo que Una de esas preguntas yo creo que coincidía con dos de las que plantea don Luis Garay, ingeniero de Montes. Primer término, ¿cuáles son las medidas concretas para evitar la confusión del consumidor a través de la publicidad o del etiquetado? Y si existe un organismo de control capaz de ser efectivo a partir del 1 de enero del 93. Y en segundo término, plantea la pregunta de si se piensa en normar la necesidad de informar al consumidor que el consumo de bebidas alcohólicas en exceso es nocivo a la salud. Bueno, vamos a ver, no hay un organismo específico que denuncie los abusos de publicidad, la publicidad agresiva, la publicidad, por ejemplo, cuando excede unas normas o cuando no hace competencia desleal. No, los mecanismos son que, o bien a instancia de las asociaciones de consumidores o de cualquier particular, se puede dirigir por ejemplo, al propio Instituto Nacional de Consumo, a todas las comunidades autónomas, a los ayuntamientos y hacerse una denuncia sobre ese cartel publicitario, sobre esto. Lo que se hace inmediatamente entonces es una detención, o sea, si es de suficiente gravedad, se detiene la publicidad porque se tarda unos días, digamos, en solventar el expediente. Normalmente depende, ya digo, de la gravedad que tenga, y otras veces no es una denuncia, sino, digamos, esa instancias es de oficio, digamos, por cualquier mecanismo de consumo, de la Administración de Consumo. Por ejemplo, se ha estado en una importante duda de qué hacer con el anuncio de Benetton, ¿no? Este famoso. El problema es que ya ha causado la publicidad que podía causar. Creemos que si es que antes de que apareciera ya sabíamos todos de cómo era, qué pasaba, etcétera, etcétera.
no tengo que referirme a que me parece inmoral en el instante de la muerte de una persona utilizar esto en la publicidad. Lo que ocurre es que se ha valorado, además con los consumidores, que probablemente una prohibición de esta publicidad ocasionaría, si lo hubiéramos hecho de oficio, ocasionaría todavía más publicidad de la misma, con lo cual pues es complicado el tema. Sin embargo, ha habido otros ejemplos de anular una publicidad, por ejemplo, que fue erradicada inmediatamente y luego ya se ganó, digamos, el expediente, que era, no sé si lo recordarán, una cría, una adolescente, que evidentemente se notaba que era oligofrénica en la foto, y entonces hacía pues algo así, es tan tonta, o bueno, no era tan brusco como lo digo, ¿no?, que no pudo usar estos zapatos, una cosa que era monstruosa, hay que decirlo así. Y por ejemplo se detuvo. Otras veces ha habido, por ejemplo, denuncias de asociaciones de consumidores a carteles en que hacen, por ejemplo, de una determinada marca de automóvil, en que dice que se está haciendo un gran anuncio y luego abajo en pequeñito pone la condición real de venta, en fin. Eso, por ejemplo, hay un litigio en este momento y no sabemos en qué va a parar. O sea que, en resumen, hay todos estos mecanismos. Respecto al alcohol, en nuestro país hay prohibición, solo hasta ahora, hay prohibición de anunciar en televisión aquellos anuncios que promuevan bebidas alcohólicas de más de 20 grados. Pero hay transgresiones. En este momento estamos sustentando un expediente porque con el aumento de televisiones se está produciendo una ruptura de este consenso, ¿no? Y es un problema importante. El problema es que la ley de publicidad de nuestro país es una ley que genéricamente está bien, pero es muy, muy genérica. Es decir, como cualquier ley que pretende o que pretendió contentar a muchos intereses, pues al final es tan indefinida que es difícil de, digamos, de precisar acciones en que nosotros, desde luego, como salud pública, pues instaríamos a nosotros a un consumo moderado de alcohol y en bajas gradaciones de alcohol, por debajo de 20 grados. Eso es lo que le puedo decir. Tenemos una pregunta allí también esperando. Buenas tardes, soy Mateo González, licenciado en veterinaria. El artículo 51.3 de la Constitución, creo recordar que dice que se promoverá el derecho de consulta de las organizaciones que representen los intereses de los consumidores. Entonces, y puesto que según usted España está tan avanzada en estos aspectos y defiende tanto el etiquetado, sobre todo por defensa de la salud y por tanto de los intereses y salud de los consumidores, yo quisiera saber el resultado en cuanto defensa de los consumidores a través de sus organizaciones de consumidores en el Consejo Consultivo de los Consumidores que tiene la CE, si se ha reforzado tras Maastricht o sigue igual. Gracias. Bueno, yo creo que sí, la pregunta que usted dice, me dicen ustedes en un tono irónico que nuestro país, yo creo que es un comentario general. Tenemos un defecto grave en nuestro país. Disculpe, no he pretendido ser irónico, solo he tratado de expresar lo que me parece que expresa usted. No he tratado de ser irónico en este caso. Si lo hubiese querido, lo hubiese dicho explícitamente. No lo he dicho con acritud, ¿eh? No, simplemente es que frente a otros países que siempre hacen hasta incluso chauvinismo de su país y dicen, lo ponen mucho mejor de lo que es, nosotros nos dedicamos siempre a ser mucho más autocríticos, con lo cual es todo tremendamente difícil. Pero bueno, somos así, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que deberíamos de ser un poco más atemperados. Es un comentario Yo creo que es general. el segundo conferenciante que lo dice, que hace esa misma observación. Ayer el señor Corcuera insistió en lo mismo. Perdón, entonces respecto a la pregunta concreta es que ¿qué ha pasado después de Maastricht? Después de Maastricht hay dos cosas muy importantes ya concretas, y es que hay un título específico de defensa de los consumidores que no existía como tal título, y también en salud pública. Las dos, y ambas, quiero decir que nuestro país ha bregado de manera importante para que se introdujera en uno y en otro. Simplemente es así, es objetivo esto. Teníamos otra pregunta allí, por favor. Sí, no, yo simplemente una aclaración sobre cuando ha tratado en su exposición el tema del idioma en el etiquetado y en la publicidad. No me ha quedado claro cuál es la postura de España y si existe dentro de la Comunidad Económica Europea alguna tendencia en este sentido. Gracias. No, la tendencia general, y en eso España es igual, es que la información completa, al menos la obligada del etiquetado,
tiene que ir en el idioma que se hable en ese país. Eso es general. Lo que ocurre es que el tribunal en España es así, y el tribunal de la Comunidad Europea simplemente ha dicho que no todo, sino aquella información más imprescindible, solo esa tiene que ir en el idioma del país. Esa es la discrepancia que hay. No la juzgo, o sea, no hago... Evidente es que cualquiera puede ir a cualquier tienda y ve que puede encontrar productos ingleses o alemanes, todo en alemán, y es el importador en castellano y se acabó. Es decir, por lo menos en España yo creo que hay un gran incumplimiento de esta normativa. Nada más. Pues puede ser. No sé si nos queda alguna pregunta. Sí, tenemos una pregunta más por aquí. Desde hace unos minutos habrán visto ustedes que nos acompaña ya nuestro siguiente ponente, don Emilio Fernández Castaño, que va a hablar dentro de unos minutos, después del café, por supuesto, del Tratado de Maastricht, una cuestión que ustedes conocen, cuya trascendencia tampoco se les oculta y que ha sido invocado permanentemente en estas sesiones. Por favor, su pregunta. Profesor de esta universidad, de la Universidad Politécnica. Entonces, a mí hay algo que me preocupa en concerniente a etiquetado y envasado. Es, permítanme la expresión, el medir con distinto rasero en los distintos países. Y una vez dentro de la comunidad, ese producto va a circular por la misma con un pasaporte, no sé si se llamará pasaporte, como en otros productos, y sin ningún problema. Eso permitirá que ciertos países que abran más la mano, que pongan menos impedimentos, sean los receptores de los productos del exterior, y inmediatamente allí se les incorpore al mercado común. Por otra parte, esa es una pregunta que creo que si hay algo articulado para prevenirlo. En cuanto a otras, son las denominaciones. Algunas denominaciones, por ejemplo, usted ha citado de la normativa, que es extensísima, la de productos biológicos. Productos biológicos realmente, entonces, ¿qué rechazamos? A todos los demás. Ya el propio nombre ya es conflictivo. En la denominación de productos biológicos en la CIOA hubo un rechazo hace años, se volvió para atrás por la denominación. Y si me permite una tercera, la compaginación de estas denominaciones en un mercado único, con los privilegios, por así decirlo, que originan las llamadas denominaciones de origen, léase coñac o lo que sea. Bien, vamos a ver, yo de mi intervención no estoy abogando tampoco porque por ejemplo, nuestra normativa sea más estricta o más dura, entre otras cosas porque no te dejan, es decir, porque entonces haces una limitación a la libre competencia, ¿no? Salvo, o sea, lo que yo he dicho es que nosotros tenemos muy desarrollada, tenemos desarrollada más normativa que la Comunidad Europea, pero estoy hablando de cantidad. Como en general ocurre en todos los países, la Comunidad Europea, lógicamente, va desarrollando una vez que va teniendo normativa en los diferentes países, a veces no, pero este mecanismo se suele producir. Luego yo he dicho que es que hay muchas o varias normas o más normas de etiquetado. En el caso porque ha surgido la pregunta de la Ley de Responsabilidad de Productos Defectuosos, porque en ese caso no estamos dispuestos a ceder. Pero en general, digamos, en el etiquetado, en la información, es exactamente la que marca la normativa, porque es que si no estaríamos también poniendo limitaciones. Y no hemos tenido, en general, y se han traspuesto, nosotros al incorporarnos más tarde a la Unión Europea hemos traspuesto muchísimas normas y no hemos tenido más que apercibimientos escasos y, bueno, salvo en alguna ocasión, y era cuando cuando nos quedaba más remedio, por ejemplo, para defender ciertos productos españoles, como ese que me he referido yo antes del turrón. Yo estoy de acuerdo en que nuestro país, y lo he dicho antes, tiene un exceso de reglamentaciones, ¿no? Y en eso, por ejemplo, estamos ahora trabajando dentro de la CIOA, de la comisión esta, en hacer una simplificación de los etiquetados, porque hay que hacer una revisión. Eso ya sabe usted que se dice que en general cada vez se legisla peor,
y entonces se legisla peor porque no se hace una buena revisión de todo lo anterior y se recurre a fórmulas que se dice, bueno, pues queda derogado todo lo anterior y cosas de estas, con lo cual hay veces que hay un verdadero bosque de normas, ¿no? Entonces, se está trabajando para ir simplificando y tratar de también hacer, digamos, más lógicas las disposiciones. Y no sé qué más me he comentado. Las denominaciones, que sí, que tienen un problema serio, y ya sabe usted que, por ejemplo, se ha estado diciendo y se ha sabido que el camembert tenía un peligro de desaparecer, ¿no? De ilegalizarse, ¿no? Pues por una serie de problemas en esto de la denominación de origen y tal. Sin embargo, acaba de haber una sentencia muy importante de denominación de origen en que se ha aceptado para España, no recuerdo ahora qué denominación de origen ha sido, pero muy recientemente que nos lo ha aceptado y parece que va a servir de ejemplo para denominaciones de origen en la Comunidad Europea. Es que no recuerdo ahora, pero ha sido muy reciente. Muy bien, pues si ustedes no quieren plantearle ninguna cuestión más al secretario general para el Consumo y la Salud Pública, don Francisco Ortega, solamente nos queda agradecerle muy vivamente su participación con nosotros en nombre tanto de la Universidad Politécnica de Madrid como de Acción Institucional 93. Muchas gracias, señor Ortega. Muy bien. Vengo a clausurar un curso que entiendo que ha sido un éxito, lo cual no es fácil teniendo en cuenta la dificultad de la materia y que estos temas de carácter internacional no siempre interesan de esta forma. Y, sin embargo, es lógico, porque el tema de este curso, la materia de este curso, se sitúa, a mi juicio, dentro de un marco general de enorme importancia. Yo alguna vez he dicho que antes de hablar de Europa como casa común, como decía Gorbachev, hay que hablar de Europa como camino. Al principio Europa fue un camino, el camino de Santiago. Hoy está claro que esta comunidad es ya, va a ser ya, la encrucijada central por donde van a pasar los nuevos caminos necesariamente de Europa en esta década y en este siglo XXI que se nos ha presentado en la historia con unos años de anticipación. Y entonces aparecen así las 10 prioridades del post-Maastricht, lo que hoy podríamos considerar las 10 prioridades europeas. Primera, la convergencia de las economías, económica y monetaria. 2, la política exterior de seguridad común y a plazo una identidad europea de la defensa. 3, un reforzamiento de las instituciones. 4, elaboración de unas previsiones financieras con previsible aumento del gasto. 5, la cohesión. 6, la elaboración de una política agrícola común nueva. 7, el refuerzo de la competitividad, el desarrollo y la investigación. 8, el medio ambiente. 9, el desarrollo a 11 de una dimensión social. Y 10, el aumento de las competencias comunitarias. Estos objetivos son inevitables si se quiere avanzar. Nuestro futuro depende sobre todo de lo que hagamos nosotros mismos, ni más ni menos. Decía mi amigo Shevardnadze, citaba un refrán ruso, donde se dice que el único lugar donde se despacha el queso gratis es en la ratonera. No hay escenarios gratuitos. Por eso este seminario yo lo hemos interpretado así, como una convocatoria en un lugar idóneo, que es la universidad, para un público que puede entenderlo, de profesores y estudiantes, porque es cierto, como se había dicho, que el mañana es nuestro, pero el mañana no espera, sino que sencillamente pasa ahora delante de nuestra puerta. Mañana es hoy. Mañana es hoy, más que nunca. O como ha dicho Popper hace 4 días, el futuro no existe,
Y esa es nuestra responsabilidad, construirlo. Por tanto, en resumen, esta es la hora, basta verlo, en que cada uno de los países está tendiendo el arco para lanzar su ambición más allá del último obstáculo. Esta es la hora de los grandes esfuerzos colectivos. Debe ser también la hora de España, una hora que incluye una larga paciencia, no del esfuerzo de cada día, sino de todos los días, tenazmente. Alguna vez le preguntaron a Schuman, ¿y usted por qué es optimista? Y dijo, porque tengo paciencia. Bueno, pues lo que necesitamos los españoles no es la paciencia de esperar, sino la paciencia activa para mantener mucho tiempo dos valores fundamentales que nos son muy necesarios, la seriedad y el trabajo. Ese es el mensaje de este curso, que la respuesta depende de nosotros, y hasta donde hayamos sido capaces de transmitir esta idea y el conjunto de ideas que las desarrollan, nos sentiremos satisfechos. En cualquier caso, nos sentimos muy agradecidos por la presencia de ustedes durante este curso. Muchas gracias.